Aquí te presento un resumen del libro Maquiavelo frente a la gran pantalla, cine y política de Pablo Iglesias Turrión, con un enfoque en su trama central y con una extensión adecuada para tu petición. Distinguidos amantes del saber, cinéfilos de la verdad oculta y exploradores de las intrincadas lógicas del poder, bienvenidos a un viaje intelectual que nos invita a despojarnos de las cómodas ilusiones sobre la política. Pablo Iglesias Turrión, en su incisivo ensayo Maquiavelo frente a la gran pantalla, cine y política, nos tiende una mano para cruzar el umbral de lo aparente y adentrarnos en las turbulentas aguas de la realidad política, guiados por la lucidez de pensadores considerados por muchos como maestros malvados o amigos peligrosos. El autor nos convoca a ir al cine no como meros espectadores en busca de entretenimiento, sino como discípulos de Maquiavelo, armados con su implacable visión de la política. Para el consejero Florentino y para Iglesias Turrión, la política dista mucho de ser un asunto de acuerdos entre políticos o de la salvaguarda de intereses generales. Es, ante todo, un campo de batalla social por el poder, una relación social y un conjunto de instrumentos para la producción de hegemonía ideológica de un grupo sobre otro. La renuencia a aceptar esta verdad explica el miedo que aún provoca Maquiavelo y la resistencia a sus enseñanzas. Este libro se erige como un homenaje a esa estirpe de pensadores peligrosos Maquiavelo, Sade, Goebbels, Lenin, Schmitt, cuyas ideas, lejos de ser meras teorías académicas, nos ofrecen lentes para comprender el origen, la conquista y el mantenimiento del poder. Iglesias Turrión propone el cine no sólo como un recurso pedagógico, sino como un medio privilegiado para hablar de la política en su esencia más cruda, la ciencia del poder. Su objetivo es que tras la lectura el lector adquiera una mirada politológica que le permita desencorsetar los estrechos márgenes del análisis político convencional, dominado por el institucionalismo y el conductismo, especialmente en el contexto español. El cine como laboratorio político de Gramsci Acice. El autor inicia su análisis invocando a Antonio Gramsci, cuya crítica de la cultura y las ideologías dominantes se convierte en la tarea fundamental de la investigación política. En un mundo cada vez más mediático, el poder no reside solo en el Estado y sus instituciones, sino también en la cultura y los imaginarios que ésta genera. El cine, como productor de consensos hegemónicos, como revelador de verdades políticas y fuente de conocimiento teórico, juega un papel crucial. Iglesias Turrión defiende que el lenguaje cinematográfico, a través de la distancia crítica que propicia el extrañamiento brechtiano, la Maquiavelo que el ojo no ve de Benjamín, permite al espectador no solo sentir, sino fundamentalmente pensar lo político. No se trata de un cine político en el sentido estricto, sino de un análisis político del cine enfocado en cómo las películas configuran y reflejan las relaciones antagónicas de poder, los discursos hegemónicos y contrahegemónicos. Para ilustrar este punto, el libro se sumerge en el espinoso terreno de la memoria histórica y la identidad nacional, un ámbito donde el cine ejerce una poderosa función mitificadora. Se analiza en profundidad la película polaca Katin and the Zechwaffe, 2007, que al ficcionalizar la masacre de miles de oficiales polacos por parte del NKVD soviético, no solo interpreta el pasado, sino que cimenta una identidad polaca profundamente conservadora, católica y anticomunista. Katin estableció una equivalencia entre nazis y soviéticos, exalta a las élites nacionales y equipara el sufrimiento de la nación con la feminidad y la religiosidad. Este filme es un ejemplo magistral de cómo el cine puede construir una comunidad cultural que legitima un presente político ultraconservador. En contraste, el autor dirige su mirada crítica al cine reciente sobre la Guerra Civil Española. Lamenta que, a diferencia de Katin, la producción cinematográfica española post-Franco, aun con intenciones progresistas, no ha logrado construir un imaginario democrático y antifascista. En lugar de ello, ha tendido a asentar una cultura del consenso, la reconciliación y a menudo el olvido. Películas como La vaquilla de Berlanga o Soldados de esa lámina de David Trueba son interpretadas como llamadas a una reconciliación que despolitiza el conflicto, presentando la guerra como una desgracia general que trasciende las responsabilidades ideológicas. La españolada Hispansi de Carlos Iglesias es señalada como un ejemplo de esta tendencia a despolitizar España, identificándola con valores apolíticos como el amor materno o la solidaridad fraternal por encima de las ideas, legitimando una transición que borra la memoria de la lucha antifascista. Incluso Balada triste de trompeta de Álex de la Iglesia
pese a su esperpento y audacia en el retrato del feísmo franquista, reincide en la visión pesimista de las dos Españas autodestructivas. El libro concluye que el cine español ha sido corresponsable de que la memoria histórica siga secuestrada, privando a la sociedad de una representación política crucial para entender su presente. La verdad desnuda del poder de Agamben a Schmidt. El análisis se profundiza al abordar la verdad en política, entendida como una decisión sobre la vida, basándose en las ideas de Giorgio Agamben y Carl Schmitt sobre la soberanía y el estado de excepción. Aquí el cine se convierte en un medio para visibilizar esos códigos rojos, las representaciones que la simple visión ideológica nos oculta. La icónica escena del código rojo en algunos hombres buenos Reiner, con el coronel Jessep Nicholson proclamando «Tú no puedes encajar la verdad», se analiza como la manifestación de la excepcionalidad como última ratio de la política. Jessep defiende que su grotesca existencia salva vidas, que él es necesario en ese muro, ilustrando la verdad de un poder que opera más allá de la ley en aras de la seguridad. De manera similar, Doville-Laos Bontrier desnuda la violencia como fundamento del poder y condición de posibilidad de todo proyecto moral. La decisión de Grace Nicole Kidman de destruir la aldea, con una crueldad metódica, ejemplifica el poder soberano de decidir sobre la vida y la muerte, la capacidad de excluir al homo sacer. Agamben, a través de la figura del homo sacer romano, el que puede ser matado sin que sea homicidio, pero no sacrificado, revela que la exterioridad total del excluido es el fundamento del poder político. La soberanía es, entonces, el poder ilimitado de decidir quién esto en vida y quién vios vida política. Este poder, capaz de convertir al otro en sacer, es la verdad constitutiva de lo político. El estado de excepción, representado en ambas películas, es la máxima expresión de este poder ilimitado, que desnuda la verdad de la política al hacer visible cómo la regla se entiende a través de su excepción. La licencia para matar de James Bond o la justificación de la tortura por parte del coronel Mathieu en la batalla de Argel son manifestaciones de este poder soberano que no se rige por la ética individual, sino por la ética de la responsabilidad weberiana, males menores para evitar males mayores. Siempre y cuando se tenga el poder de imponer y justificar dicha eticidad, el libro concluye que la política no se basa en un proyecto ético ideal, sino en el poder soberano sobre la vida, un poder que el pensamiento liberal a menudo ignora, como señaló Smith. El otro colonizado de Fanon a Pontecorvo. El libro explora la representación de la alteridad y el colonialismo a través de una comparación crucial. Apocalipse Now Francis Ford Coppola, adaptación del Corazón de las Tinieblas frente a la batalla de Argelillo Pontecorvo. Para este análisis, Frantz Fanon y su obra Los condenados de la tierra se erigen como piedra angular, cuestionando el eurocentrismo y visibilizando las luchas de liberación nacional en la periferia. Apocalipse Now es presentada como una obra que, a pesar de su aparente crítica a los horrores de la guerra de Vietnam, incurre en un racismo implícito y una autocomplacencia occidental. El otro colonizado, el vietnamita, es invisibilizado, reducido a un objeto pasivo de la reflexión narcisista del colonizador. Las escenas del coronel Kilgore o los monólogos del coronel Kurz revelan una introspección sobre la locura y los instintos primarios del occidental, mientras el vietnamita apenas tiene rostro o voz. La película, según Iglesias Turrión, es una terapia para el sentimiento de culpa americano, un Vietnam sin vietnamitas, donde el plano simbólico luz vs oscuridad, el mítico, lo primitivo como estadio evolutivo y el psicoanalítico, el ello de Kurz vs el superior de Villard refuerzan la superioridad cultural occidental. Por el contrario, la batalla de Argel es una obra maestra del cine político descolonizador que aplica la estética brechtiana para que el espectador piense la violencia, no solo la sienta. Con un estilo hiperrealista casi documental, la película de Pontecorvo visibiliza al otro colonizado como un sujeto político con voz propia. La violencia insurgente del FLN no es glorificada, sino contextualizada como la expresión cruda de las contradicciones del colonialismo. La famosa escena de la rueda de prensa de Benemeidi, líder del FLN, donde justifica el uso de bombas en cestos denos sus bombarderos y le dejaremos nuestros cestos, y citar a la lucha argelina a la de un Estado, alterando radicalmente el poder de enunciación. La conversación con el coronel Mathieu, que asume la tortura como necesidad política para que Argelia siga siendo francesa, revela la verdad del colonialismo como un régimen de dominación violenta. En la batalla de Argel, el horror no es un viaje interior,
sino la certeza de que la violencia es el poder que establece los valores. Fragmentos del Capitale de Arbey a Iñárritu. El libro se adentra en la posmodernidad capitalista, basándose en la visión de David Arbey, quien la describe como la veneración de los fragmentos, donde no hay verdades universales y todo cambia según la perspectiva. Sin embargo, para Arbey, esta dispersión cultural es consecuencia de la lógica de acumulación del capital y la compresión espacio-temporal. Amores perros, Alejandro González Iñárritu, 2000, es elogiada como una de las mejores representaciones fílmicas de la geografía política del capitalismo posmoderno. La película mexicana, a través de su trama fragmentada y entrelazada por un brutal choque de coches, convierte a la Ciudad de México en una ciudad-mundo que encarna las consecuencias del neoliberalismo, las historias de Octavio Lucha de clases, dinero del crimen, Valeria Belleza, como mercancía, superficialidad burguesa y los hermanos Garfiesbarra, Miranda, el mundo de los oligarcas, se unen a través del chivo, un exguerrillero devenido sicario, cuyo destino simboliza el fracaso de los proyectos revolucionarios. La violencia en Amores perros no es gratuita, sino una representación hiperrealista de la verdad estructural de la metrópolis capitalista, donde el amo se torna perro y la lógica del capital actúa como el pegamento social que une los fragmentos de la posmodernidad. El contrapoder de lo femenino de Butler a Kubry. Finalmente, el autor aborda la representación de la alteridad femenina, utilizando la teoría feminista y Lolita de Stanley Kubrick como caso de estudio. Iglesias Turrión defiende que la versión cinematográfica de Kubrick es autónoma de la novela de Nabokov y representa una excelente caracterización de la heteronormatividad contemporánea. Mientras que la novela de Nabokov trata sobre la pedofilia y la ninfula, una niña preadolescente, la película de Kubrick se centra en el deseo masculino por un tipo específico de feminidad juvenil suerión como Lolita, una femme fatale adolescente. Kubrick, con sus decisiones de dirección y el acting de los actores, transforma a Humberto Humbert de pedófilo atormentado en un hombre objeto, patético y debilitado, y a Charlotte te hace de mujer hermosa en una madre envidiosa y en decadencia. La clave radica en que la Lolita de Kubrick, vulgar, campechana y cínica, adquiere conciencia de su poder o su belleza y el deseo que provoca. Utiliza este contrapoder para luchar por su libertad y autonomía en el marco de sus limitadas condiciones. En este sentido, Lolita anticipa el modelo de la escort chelsea en tejer friende experience Soderbergh, que navega la mercantilización de la sexualidad femenina para sobrevivir y ganar independencia. Kubrick revela la identificación heteropatriarcal del ideal de feminidad con la extrema juventud, un modelo hegemónico reforzado por el capitalismo farmacopornográfico. Lolita, consciente de su identidad de género, usa su única arma, su atractivo, para manipular y liberarse de las figuras de autoridad masculinas, dejando claro que el poder reside en su juventud y la mirada que la construye. Resistir las representaciones hegemónicas, una conclusión abierta. En su epílogo, Iglesias Turrión reitera que las identidades de los sujetos subalternos colonizados, migrantes, mujeres, se explican por las estructuras del sistema mundo. La cultura hegemónica los ha invisibilizado, pero el auge de los estudios poscoloniales y de género ha puesto al otro en el centro del análisis político. El libro, al leer los códigos rojos en el cine, busca desentrañar las relaciones de poder constitutivas del antagonismo. El autor critica las visiones que, como la del pensamiento descolonial de Walter Mignolo, terminan por folclorizar o hacer inaprehensible al otro, recreando una suerte de racismo invertido que paradójicamente lo vuelve a invisibilizar. La verdad política, al estilo Fanon, reside en la praxis del liberado, en la decisión soberana y la violencia política que lo convierte en un interlocutor real. El epílogo finaliza con una provocadora reflexión sobre las palabras de Felipe González acerca de haber podido volar a la cúpula de ETA. Iglesias Turrión traza un paralelismo con el coronel Mathieu de la batalla de Argel, demostrando que la verdad de la política, la diferencia entre un terrorista y un patriota, o entre un presidente recordado y uno ahorcado, reside en la victoria y la derrota. La política, en definitiva, es tomar decisiones que van más allá de la legalidad, justificar los medios por los fines del proyecto político y, en última instancia, tener el poder para imponer y convencer sobre la eticidad de las guerras justas. Este libro no solo nos enseña a pensar con el cine, sino a resistir activamente las representaciones hegemónicas, convirtiendo la crítica cultural en una tarea gramsciana fundamental para entender y transformar las complejas dinámicas del poder en nuestro mundo.